Apocalipsis capítulo 4, verso 7. Estoy en el libro de Apocalipsis capítulo 4, verso 7. Dice de esta manera: el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: el Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Extraordinario el relato bíblico, lo que Juan vio en una visión espiritual. Juan, como profeta, escribe este libro, el último de los apóstoles, el más pequeño, el que vivió aproximadamente hasta los 100 años, creen algunos. Esta carta se escribió desde la isla de Patmos, en la prisión donde se encontraba Juan por causa del testimonio del Evangelio, y alrededor del año 95, según algunos cronólogos creen que se escribió. Él tiene una experiencia mística, espiritual. Mucha gente mira y lee el libro de Apocalipsis con una connotación negativa. Cuando se habla de Apocalipsis, mayormente se describen las catástrofes, los juicios, el final de todos los tiempos y de todas las cosas creadas. Pero quiero decirle que el libro de Apocalipsis es un libro extraordinario, que lo único que tiene como tema central es revelar la persona y la victoria de Jesucristo sobre todo lo creado. Nunca vaya con una idea preconcebida, negativa hacia este libro extraordinario, porque contiene el final de los tiempos y nuestra victoria. Cuando dice los 24 ancianos, ¿quiénes son los 24 ancianos? Es la sumativa simbólica de los 12 discípulos y la sumativa de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel más los 12 discípulos conforman el número 24. Esto es que todo el pueblo de Israel, parte del pueblo de Israel y todo el pueblo gentil, no judío, en este caso nosotros, estamos representados por ellos delante del trono de Dios. Diga conmigo, entonces yo ya estoy en ese libro. Lo que Juan está viendo es un culto de gloria, porque están delante del trono de Dios. Y dice que cada vez que los seres vivientes proclaman la santidad de Dios, santo, 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 las 3 veces santo, los redimidos, en este caso nosotros y los ancianos, sacamos las coronas y las arrojamos delante del trono de Dios. Diciendo qué cosa. ¿Por qué arrojamos las coronas y supuestamente cuando alguien es coronado es un hecho meritorio, es algo que uno lo ha recibido por algo galardonado, por algo que ha conquistado? Diga conmigo, pero delante de Jesús tengo que sacarme la corona, porque si hay algo que yo he vencido es por su conquista sobre el pecado y sobre la muerte. En otras palabras, lo que estamos diciendo, lo que tengo
tengo, no lo merezco. Él es el que me ha dado la victoria. ¡Qué paradoja! Él sacó su corona de realeza y se puso una corona de espinas para quitarnos a nosotros la corona de espinas y darnos una corona de realeza. ¡Qué intercambio más desfavorable! ¡Qué negativa hacia su persona de imputarnos a nosotros la justicia y hacerse él pecador! ¿Cuántos están ahí? Diga conmigo, hay que echar las coronas delante de Dios. Si algún logro, si algún triunfo, si algún mérito hemos alcanzado en esta vida, no nos pertenece, les pertenece a Él. ¿Está bien alineado a esto? No tuvo que hacer nada usted, Él lo hizo todo. Hay allí una sustitución, Él es nuestro sustituto, Él ocupó nuestro lugar. Pero no es de lo que quiero hablar en esta noche. Verso 7, vuelvo a leerlo. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro y el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿Qué cosa más extraña estos seres vivientes? Eran seres angelicales que también aparecen en el capítulo 1 de Ezequiel. ¿Qué cosa más difícil de interpretar cuando uno puede ver un serafín, un ángel que posee 4 rostros? Uno dice, ¿hasta qué punto puede llegar la creación de Dios de hacer criaturas con estas características? Pero quiero decirle que aquí hay un lenguaje simbólico. Cuando se nos presenta un ser viviente, un ángel, con determinados rostros distintos, hay un mensaje oculto. Hay que desenmarañar y hay que descifrar que detrás de eso hay una verdad que nos está siendo revelada. Hay un conocimiento oculto que hoy va a salir a la luz para tu victoria y para la mía. Primeramente, como te dije, en el libro de Ezequiel aparecen estos mismos seres vivientes con estos rostros. Ahora, note usted la expresión, verso 7, no me voy a mover de ahí. El primer ser viviente, porque era un ángel, era semejante a un león. ¿Y un león qué representa? Un león dentro de la fauna, un león dentro de la creación, está catalogado como el rey, como el último eslabón en la cadena alimenticia o alimentaria, porque es quien gobierna, es quien imparte e infunde temor. A la tribu de Judá se le llamó la tribu del león, porque era la tribu guerrera, era la tribu de vanguardia, era la tribu que iba a la cabeza a la batalla. Diga conmigo, yo quiero ser un león. Y dice la Biblia que Jesucristo fue catalogado como el león de la tribu de Judá. La cabeza de león o la cara o el rostro de león es lo que imparte autoridad, imparte fiereza. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Dice la Biblia que muchos de los valientes de David mataron leones en su época, mataron leones cuando asediaban a las aldeas, y dice la Biblia que la mayoría de ellos fueron de esa tribu, de la tribu del león de Judá. Ahora, lo interesante es que el segundo ser viviente es semejante a un becerro, y un becerro está directamente relacionada con los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Usted sabe que un becerro era lo que se ofrecía en el día de la expiación por los pecados del pueblo. Un becerro me habla de ofrenda, un becerro me habla de altar, un becerro me habla de lo que fue puesto en lugar de un oferente, en lugar de un culpable, para que ahora se lo catalogue como inocente. Jesucristo no solamente fue el león de la tribu de Judá en el Antiguo Testamento, sino que fue la figura de ese becerro que vino a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo recibiésemos el perdón del Padre. El tercero tenía rostro como de hombre. Primeramente porque Isaías describe al Mesías en el capítulo 53 como el Hijo del Hombre.
¿Y por qué como el Hijo del Hombre? Porque se lo describe con los rasgos de la personalidad de un hombre. Dice de esta manera Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestros pecados y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por qué tenía rostro como de hombre? ¿Por qué tenía rostro como de hombre? Porque era necesario, según el libro de Hebreos, cuando dice, por cuanto los hijos, nosotros, participamos de carne y de sangre, él participó de lo mismo. Hebreos capítulo 4, verso 12 nos va a decir también, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. ¿Por qué rostro como de hombre? Porque es lo que se asemeja a nuestra naturaleza. Si vos sos débil, Jesús también fue débil. Si vos llorás, Jesús también lloró. Si vos tuviste dolores y quebranto, Jesucristo fue el varón de dolores experimentado en quebranto. Todo lo que le pudiera acontecer a la raza humana, al hombre, ya le ocurrió a Jesucristo. Romanos capítulo 5 dice, por cuanto por un hombre entró la condenación a todos los hombres, también por un hombre entró la salvación a toda la humanidad. Pero el cuarto rostro era semejante a un águila volando. ¿Qué figura más interesante? Pero el libro de Deuteronomio dice que cuando Dios abre las puertas de Egipto para que su pueblo salga de la esclavitud, dice que Dios se manifestó como si fuera un águila gigante. El libro de Deuteronomio dice como el águila excita su nidada. Y nos está hablando en un lenguaje figurado tan expresivo y tan extraordinario, que el ave, o en este caso el águila, revolotea el nido para mostrarle a sus pollos cómo pueden volar y cómo tienen que desplegar sus alas. Excita su nidada, provoca su nidada, como diciéndole, ven mi libertad, ven cómo puedo expandir mis alas, ven cómo puedo remontarme en el vuelo más alto, así también pueden ustedes. Dios nos está excitando cada momento como el ave o como el águila excita su nidada para sacarnos de la miseria, para sacarnos del anonimato, para sacarnos de las limitaciones. Él vuela sobre nosotros para mostrarnos que nosotros también nos podemos remontar a las alturas. Allí se cumple lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares espirituales con Cristo Jesús. Podemos volar espiritualmente hablando. ¿Hay alguien ahí? Las cuatro caras de un ser viviente nos hablan de la naturaleza de Cristo, pero de lo que nosotros podamos llegar a ser en Dios. ¿Cuántos quieren ser un león? ¿Cuántos quieren ser un becerro? ¿Cuántos quieren ser como el Hijo del Hombre y como el águila? Ahora, tengo que ser honesto con el texto. Estos seres vivientes están manifestando la naturaleza de Cristo. Pero también
cada uno de estos seres vivientes y cada rostro representa un período de la iglesia. Cada rostro representa un período de la iglesia. Vamos con el primero, capítulo 4, verso 7, no nos movemos de ahí. El primer ser viviente era semejante a un león. Y cuando la iglesia fue una iglesia leónica, cuando la iglesia tuvo la fiereza, la impronta, la fuerza, el impulso de un león, cuando fue la iglesia primitiva. La iglesia del libro de los Hechos fue un verdadero león. Cuando el primer mensaje de Pedro rugió en el día de Pentecostés, los corazones de los hombres se derritieron. La iglesia primitiva, ¿por qué fue el león? Porque fue la que tuvo impulso, la que tuvo fuerza. Dice el texto bíblico que del pueblo nadie se atrevía a juntarse con ellos, porque vino temor a toda la gente, porque por mano de los apóstoles se hacían señales y milagros y cosas extraordinarias que jamás se habían hecho entre el pueblo. La gente les temía por el impulso, por la fuerza. Los azotaban y seguían predicando. Los encarcelaban y después volvían al templo a seguir predicando. Los visitaban ángeles, sanaban enfermos, resucitaban muertos. Era el león el manifiesto. La iglesia primitiva fue la cara del ser viviente, del león. Pero hasta el año 100, la iglesia primitiva fue la manifestación del reino de Dios sobre la tierra. Del año 100 al año 300 después de Cristo, es el rostro de becerro. ¿Y por qué el rostro de becerro? 12 emperadores gobernaron el imperio de Roma del año 100 al año 300. Trajano, Decio, Adriano, Claudio, Nerón, Diocleciano y tantos otros. No hubo un solo emperador que no haya perseguido a la iglesia. Entonces, del año 100 al año 300, la iglesia manifestó el rostro del becerro. ¿Por qué? Porque fue la iglesia humillada. Fue la iglesia perseguida, fue la iglesia del martirio, fue la iglesia del sacrificio, fue la iglesia que no podían celebrar los cultos públicamente. Se los tildaba de ateos, no por no creer en Dios, sino porque tenían un solo Dios, mientras que el imperio tenía muchos dioses. Se los catalogaba de canibalismo, porque decían que iban a participar de la sangre y del cuerpo de Cristo, no entendiendo las razones simbólicas de la Santa Cena. Se les decían que eran caníbales porque iban a comerse entre ellos. Y se los acusaba de necrofilia. La necrofilia es el culto a los muertos solamente porque se juntaban en las catacumbas y en los cementerios subterráneos para celebrar sus reuniones. Fue la iglesia del rostro de becerro, del 100 al 300, porque sufrieron todo tipo de atropello, humillación, martirio, sacrificio. Hermanos queridos, si tenemos que elegir con qué iglesia nos vamos a quedar, sí es cierto, necesitamos el impulso del león, la fuerza, la fiereza, la impronta. Pero también es cierto que cuando el enemigo nos ataca, cuando el enemigo se ensaña con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios, es ahí donde debemos demostrar nuestro temple, nuestro dominio propio y nuestra espiritualidad. ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy? ¿Qué está pasando que perdió el fuego o la fiereza del león? Pero ¿qué está pasando que frente a tener el rostro como un becerro y soportar la prueba más acérrima contra tu fe, muchos en lugar de aferrarse más a Dios en la crisis se alejan de Él? Solo para hacer un repaso, el león, la iglesia primitiva,
Desde que comenzó Hechos capítulo 2 hasta el año 100 después de Cristo. La iglesia del becerro, desde el año 100 hasta el año 300 después de Cristo. Pero dice mi texto que el tercer ser viviente tenía el rostro como de hombre. Y cuando hablamos de hombre, hablamos de una iglesia intelectual. ¿Y por qué lo llamamos de esta manera? Porque del año 300 hasta los tiempos de la Reforma, lo único que hizo la iglesia fue contemplar el reino de Dios, la palabra de Dios, desde el raciocinio, desde el intelectualismo. Por eso es que desde el año 100 hasta adelante, del año 300 hasta adelante, el rostro de hombre representa la iglesia intelectual. Fueron ellos los que le dieron la forma al canon. Fueron ellos los que juntaron todos los libros de la Biblia y los compilaron para que hoy tengamos las Escrituras. Fue la iglesia de la doctrina, fue la iglesia de la teología. Es cierto que la iglesia se deformó. Se formó el catolicismo, la iglesia ortodoxa griega, luego vino la reforma protestante, pero no dejó de ser la iglesia con el rostro de hombre, la iglesia del raciocinio, la iglesia del intelectualismo. Del año 300 después de Cristo hasta la reforma no se registra un solo milagro, una sola intervención divina. ¿Trajo su aporte? Sí. Porque hoy podemos entender el Evangelio desde un aspecto de estudio intelectual, razonarlo, entenderlo, proclamarlo. Pero dice la Biblia que el cuarto ser viviente era un águila volando. El último ser viviente representa la iglesia de nuestros días. La iglesia fue el león de la iglesia primitiva. La iglesia fue el rostro de hombre, la humillación y la persecución. La iglesia fue el rostro de hombre, el intelectualismo, que no condujo más que a la incredulidad y al cuestionamiento crítico de las verdades bíblicas. Pero hoy nosotros estamos en la iglesia del cuarto ser viviente. El cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. ¿Cuál es la iglesia de este tiempo, del águila volando? Es la iglesia profética, es la iglesia en los lugares celestiales, es la iglesia de la intercesión, la iglesia de la guerra espiritual, la iglesia de la revelación y la iglesia de la elevación. Es la que prontamente va a volar con Cristo a su reino celestial. Amén y amén y amén. Hermanos queridos, quiero sentar una base aquí y decirle que como nunca antes, en todos los periodos de la iglesia que le mencioné, el Evangelio ha sido predicado. Hoy los medios de comunicación convencionales ya quedaron obsoletos. Hoy las redes sociales, el mundo virtual y todo lo que se vive en el ámbito de la comunicación ha hecho que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Ayer estuve viendo unas tribus de Chiapas, de indígenas de México, que estaban olvidadas en un lugar. Bueno, ellos tienen acceso a las redes sociales. El Evangelio de Jesucristo hoy no está oculto de nadie. Ahora, sin embargo, la palabra dice que ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Cuando el Evangelio se predique hasta lo último de la tierra. El Evangelio hoy es conocido hasta lo último de la tierra. Somos la iglesia del águila volando. Somos la iglesia del cuarto ser viviente. Por eso, hermanos queridos, vos no te podés dar el lujo de caminar de forma tibia, de forma pasiva, de forma indiferente. No podés tener el doble ánimo de decir hoy estoy, mañana no estoy, hoy me quedo, bueno, mañana sí.
No, hermanos queridos, somos la iglesia del último siglo, la iglesia de la última hora, la iglesia que levanta alas como las águilas. Dentro del mismo libro de Apocalipsis hay una experiencia que tiene el pueblo de Dios con el águila. Capítulo 12 de Apocalipsis dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Sabe quién es la mujer? Israel. Tiene 12 estrellas. Y estando encinta, esta mujer, el pueblo de Israel, estando encinta, ¿qué fue lo que dio a luz el pueblo de Israel? Al Salvador. Pero la mujer estaba encinta y clamaba con dolores de parto, porque estaba a punto de dar a luz al Salvador. ¿Me está siguiendo? En la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón es la figura de Satanás. Con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas. Esto significa la rebelión que hubo en el cielo, donde Satanás reveló la tercera cuarta parte de ángeles y fueron arrojados a la tierra. Los que fueron ante ángeles ahora son demonios aquí en la tierra. ¿Me estás siguiendo? Verso 4. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, el pueblo de Israel, que estaba para dar a luz a Jesús, a fin de devorar a su hijo tan pronto como cuando nació Jesús. No hubo tanta controversia en el mundo antes conocido que sobre una criatura, sobre una parturienta y sobre un recién nacido haya semejante escándalo y persecución, al punto de que Herodes mandó a matar a todos los niños de Judea de 2 años para abajo. ¿Recuerda ese episodio? Consternó a un rey, impulsó el siniestro plan de genocidio de un rey. Verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, el pueblo de Israel, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. La mujer huyó al desierto. Dios le tenía un lugar preparado. Esto también es aplicable a que cuando tu vida espiritual está siendo perseguida por este dragón, por Satanás y por el mundo espiritual de maldad, Dios te tiene un lugar para esconderte. Decí conmigo: Dios me cubrirá con la palma de su mano. El enemigo no podrá tocarme. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ocurre algo. Verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Mire, un conflicto cósmico, una batalla espiritual, porque aquí abajo había nacido el Salvador de la humanidad. Satanás quiso abortar el plan de Dios para que vos y yo seamos salvados, pero los ángeles pelearon contra Satanás y los demonios. ¿Y qué dice? Verso 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, interesante lo que ocurre en el verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién era la mujer? Israel, que había dado a luz un hijo varón. ¿Quién era el hijo varón? Jesús.
y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer como un río, para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, y el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los judíos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la iglesia del rostro como de águila. Esta es la iglesia que cuando tiene un conflicto espiritual, Dios te da alas para que vueles, para llevarte a sustentarte en un lugar donde te tiene seguro, segura. Hermanos queridos, estos seres vivientes son extraordinarios, porque hablan de la naturaleza de Jesús, como te dije hace un momento, pero también hablan de la provisión que Dios tiene preparado para nosotros.